Aunque al hablar de violencia familiar asociemos este concepto a la violencia física, existe otro tipo de violencia familiar más silencioso y difícil de detectar: la violencia emocional. Ambas se caracterizan por acciones que el integrante de una familia ejerce contra otro, ocasionando daños físicos o psíquicos. Pero además de estos dos grandes grupos, también cabe destacar que la violencia familiar puede llegar incluso a incluir casos de abuso sexual. La detección de la violencia familiar resulta verdaderamente difícil, ya que su ámbito no está ni mucho menos delimitado y puede darse en todas las facetas de la vida de una persona, desde que somos niños hasta que nos convertimos en ancianos. Resulta especialmente complicado determinar en qué caso se da violencia familiar del tipo emocional, ya que no existe un patrón común. Por lo contrario, depende de distintos factores, como la clase social, la raza o el nivel de ingresos. Lo que sí resulta incuestionable es que todas las consecuencias derivadas de la violencia familiar pueden influir sobremanera en el desarrollo de la víctima. Violencia familiar. 5 consecuencias psicológicas. 1. Depresión. La violencia familiar es claramente una de las situaciones que pueden provocar depresión de una forma más notoria, aunque la víctima trate de llevar la tragedia en silencio. Esta depresión se caracteriza principalmente por una gran tristeza, acompañada de melancolía y por falta de comunicación, lo que a su vez puede derivar en una pérdida de contacto con las personas más cercanas de su entorno social. 2. Aislamiento social. El alejamiento del entorno es consecuencia del punto anterior y desde luego se trata de un acto involuntario fruto de la incapacidad de gestión ante comportamientos vejatorios que sufre. Cuando una persona se distancia de sus amigos y familiares o pierde las ganas de salir sin causa aparente, probablemente sea un indicativo de que pueda estar padeciendo algún tipo de violencia familiar. 3. Ansiedad. Los episodios de ansiedad están directamente relacionados con la depresión y con la insatisfacción vital que de ella deriva. Cuando una persona padece este trastorno, es habitual que le cueste afrontar situaciones que a priori resultan normales y cotidianas, como por ejemplo salir a la calle o asistir al trabajo. Al sentirse indefensa ante cierto tipo de situaciones, tratará de evitarlas a toda costa. Por ello, resulta indispensable que todos nosotros aprendamos a saber cómo controlar la ansiedad para que ésta no termine limitando nuestra vida cotidiana. 4. Baja autoestima. La víctima de violencia familiar suele mostrar una autoestima rotundamente baja, ya que además de los abusos sufridos, tiende a culpabilizarse por la situación que está viviendo, asociando todo lo que le ocurre como consecuencia de su propio ser. Así perderá también el interés por cuidarse, creyendo que no se lo merece, y sentirá un miedo atroz a afrontar nuevos retos o situaciones. 5. Estrés postraumático. El estrés postraumático es un trastorno que se relaciona directamente con la ansiedad. Este se asocia, como su nombre indica, a situaciones que han creado un trauma en la persona, generando que la persona que lo padece sienta temor o miedo a que vuelva a repetirse la situación que tanto daño le ha causado. Obviamente, este trastorno repercute de manera directa no solamente en la forma de vivir de la persona, sino también en la gente de su alrededor. Las consecuencias psicológicas derivadas de la violencia familiar que acabamos de enumerar deben servir de ayuda a la hora de identificar a posibles víctimas y casos. Por tanto, si conoces a alguien que sufra estos trastornos y tengas indicios de que pueda estar sufriendo abusos, haz lo posible por sacarle de dicha situación. Y ahora cuéntanos, ¿has padecido o conoces a alguien que padezca violencia familiar? ¿Cuál de todas estas consecuencias te ha impactado más?